En este caso nosotros tenemos que encontrar la simplificación de toda esta fracción mediante las leyes y los exponentes. Aquí lo que tenemos que tomar muy en cuenta son también las leyes de los signos, simplificar todo esto, además de contar que tenemos una, dos, tres y cuatro expresiones que se multiplican entre sí tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, aquí tenemos un cociente de productos. Por lo tanto, toda esta fracción la vamos a descomponer a productos de fracciones o multiplicación de fracciones. ¿A qué voy? En este caso vamos a asumirlo con un pequeño modelo. Por ejemplo, A por B por C por D. Todo esto está dividido por E, por F, por G, por H. Esto lo podemos descomponer de la siguiente manera. Obviamente también para que nosotros hagamos un correcto uso de las leyes de los exponentes, podemos descomponer todo esto de la siguiente manera. A sobre E multiplicado por B sobre F multiplicado por C sobre G y multiplicado por D sobre H. Entonces aquí nosotros ya hicimos la descomposición en multiplicación de fracciones. Al final se debe de asumir que los numeradores y denominadores se multiplican directamente y regresaríamos con esto. Entonces aquí nosotros podemos hacer esta descomposición con este modelo para este ejercicio. Entonces, reescribiendo todo esto, tenemos menos 2 sobre menos 18 multiplicado por a al cuadrado sobre a a la quinta multiplicado b a la 1/3 sobre raíz cuadrada de b y multiplicado por c a la menos 5 sobre c a la menos 8. Nosotros ya hicimos la descomposición en productos de fracciones. Entonces aquí tendríamos que asumir que los numeradores y los denominadores se multiplican directamente y llegamos con esto mismo. Y ahí nosotros podríamos ya aplicar correctamente una de las leyes de los exponentes. Nos quedamos con esta expresión y ahora sí nosotros vamos a hacer la simplificación. Vemos que ahí tenemos que simplificar la raíz cuadrada de b para que apliquemos correctamente las leyes de los exponentes. En este caso nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos la raíz enésima de una base elevada a potencia m, la base a se conserva mientras que el exponente será fraccionario. La m es la potencia y en el numerador sobre la n es la radical y va a pertenecer en el denominador. Entonces aquí se asume que es potencia 1 y radical 2, por lo tanto sería b elevado a la 1/2. Entonces tenemos menos 2 sobre menos 18 por a al cuadrado sobre a a la quinta por b a la 1/3 sobre b elevado a la 1/2 por c a la menos 5 sobre c a la menos 8. Y ahora sí, nosotros podemos aplicar las leyes de los exponentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos el cociente de potencias de una misma base, pues la base se conserva mientras que los exponentes se restan. Tal es el caso de estas tres expresiones. Aquí nosotros simplemente simplificamos todos estos exponentes. Para empezar, las leyes de los signos. Tenemos menos entre menos nos da más. 2 sobre 18 podemos sacarle mitad a cada uno de ellos, son divisibles por 2. Si a este le sacamos el 2, bueno, si lo dividimos por 2, eso nos da 1. Y si a este le dividimos 2, nos da 9. Por lo tanto, nos dará un noveno. Obviamente ya esto se vuelve positivo por las leyes de los signos. Entonces nos da positivo de un noveno multiplicado por leyes de los exponentes. Aquí se conserva la base a, restamos 2 y 5 respectivamente, así en su orden, multiplicado por esta parte que es b, que se conserva, mientras que los exponentes 1/3 se restará con
un medio, es decir, un tercio menos un medio, así en su orden. Ahora todo esto multiplicado por, se conserva la base c, mientras que los exponentes 5 y menos 8 se restan. Es decir, que aquí es menos 5 menos, pero como es negativo tenemos que respetar el signo negativo de esta ley de los exponentes. Entonces este elemento lo protegemos con paréntesis, aunque se asume que esto nos daría más. Nos quedamos con esta parte, vamos a seguir simplificando por acá. Nosotros tenemos un noveno multiplicado por a, que se conserva, mientras que aquí 2 menos 5, eso nos da menos 3, multiplicado por b elevado a la 1/3 menos 1/2, nos da como resultado 1/6, multiplicado por c elevado a la menos 5, y aquí aplicando leyes de los exponentes, menos por menos nos da más, es como si fuera menos 5 más 8. Ahora nosotros vamos a simplificar todo esto quedándonos de la siguiente manera: un noveno por a a la menos 3 por b a la menos 1/6 y multiplicado por c elevado a la menos 5 más 8, eso nos da como resultado 3. Ahora nosotros tenemos que simplificar todo esto. Tenemos 1, 2, 3 y 4 expresiones que se multiplican entre sí. Dos de ellas tienen bases elevadas a un exponente negativo, por lo que ambos, como se multiplican entre sí, pasarán a denominador e igual siguen multiplicándose entre sí, mientras los que tienen base positiva, con exponente positivo, permanecen en el numerador. ¿Esto por qué? Porque si nosotros tenemos, además de un coeficiente fraccionario, como por ejemplo constantes k sobre p multiplicado por una base elevado a exponente negativo, todo esto va a ser igual a que esta base se pasa a denominador, quedándonos como k sobre p multiplicado por a, y cambia el signo del exponente de negativo a positivo. Esta es una ley de los exponentes que puede fundamentarse con esta otra ley. Básicamente la original es esta: a a la menos n, esto es igual a 1 sobre a a la n. Nada más que este 1 es el coeficiente 1 que está multiplicado por a la menos n. Entonces, por eso fundamento esto con esto, que esta es la ley original. Entonces, aquí nosotros diríamos que este tal cual en el numerador, ese tal cual también en el numerador porque tiene base positiva, este en el denominador y estos dos en el denominador cambian el signo del exponente. Entonces diríamos que 1 por c cúbica nos da como resultado c cúbica. Todo esto dividido por 9, tal cual, multiplicado por a elevado a la 3, ya se pasa a denominador y cambia el signo del exponente, y multiplicado por b elevado a la 1/6, también se pasa a denominador y cambia el signo del exponente. Y ya casi está listo este resultado. Nosotros podemos simplificarlo un poco más. Esto lo podemos simplificar básicamente en b a la 1/6. Vamos a convertirlo a su forma radical. Entonces conservamos tal cual el numerador, que es c al cubo sobre 9 por a al cubo y multiplicado por, recordemos que 1 es la potencia y la 6 es la radical, sería la raíz sexta de b a la 1, o en otras palabras, raíz sexta de b. Simplificando esta parte, más específicamente en b al 1/6, que podemos convertirlo a su expresión radical, conservamos tal cual el numerador, que es c cúbica. Todo esto está dividido por 9 por a al cubo por, aquí tenemos que recordar que 1 es la potencia y el 6 es la radical, entonces sería raíz sexta de b a la 1, o en otras palabras, raíz sexta de b. Con esto terminamos este ejercicio. Esta es la simplificación de toda esta fracción mediante leyes de los exponentes.